y yo aquí de agente comercial. Así que, Ya. bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Comprendiendo el uso clínico de las gráficas infantiles y otras pruebas. El docente que impartirá la presente sesión es María Ángela Lertora, que es psicóloga de la Universidad de Chile, docente en las escuelas de psicología de varias universidades, tales como Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Católica Silva Enrique, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de las Américas. También ha dado cátedras de Psicología General, Ciclo Vital, Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil, profundización de pruebas proyectivas y gráficas. Es diplomada en terapia de juego, diplomada en atención de personas con consumo problemático, la Universidad de Chile. Y bueno, finalmente comentar que será docente y directora del nuevo programa que impartirá ADIPA y que parte el sábado 4 de diciembre, que corresponde al diplomado de Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil, una mirada integrativa e integradora para los tiempos actuales. A continuación, vamos a dar inicio a una presentación de la docente. Una vez que esta termine, se realizará una ronda de preguntas y al final de la sesión vamos a realizar un sorteo que será por una beca financiada 100% por ADIPA para el Diplomado Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil que mencioné anteriormente, donde María Ángela será la directora. Los requisitos para poder obtener esta beca es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los invito a participar hasta el final. Y así todos y todas tengamos la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Y habiendo quedado todo claro, les dejo ahora con la docente y su exposición. Muchas gracias. Oye, recién me doy cuenta que somos un montón. Espero que se ganen esta beca. Oye, quiero aclarar que la Andrea me presenta, porque yo he hecho clase en muchas universidades, pero no es que yo esté haciendo clase en todas esas universidades ahora. Yo solamente estoy haciendo en la Academia de Humanismo Cristiano y en la Cardenal Silva Enrique, ya para que no se vaya a pensar que estoy actualmente, no, a lo largo de mi carrera, digamos que he pasado por estas que mencionaron y un parcito más. Lo que pasa es que en esta es donde me quedé más tiempo, no sé, 4 años, 5 años, ya, excepto la academia, que la academia es como mi alma mater, porque ahí llevo como 26 años. Así que es como la universidad en la que he estado más tiempo. La demás me he quedado 4 o 5 años. Sí, diría que 5 años es como lo que más he estado. O sea, entonces, como para que no vayan a creer que yo estoy haciendo clases en todos esos lados. ¿Ya? Bueno, dicho eso, chiquillos, voy a proyectar el PPT. O sea, yo traigo un PPT porque siempre es necesario tener como no sé, digo yo, un hilo conductor para poder conversar, pero la idea, chiquillos, es que perdón, la idea es que sea en lo posible una conversa, ¿ya? Yo aquí no los voy a convencer, a seducir, o sea, yo creo que todos los que estamos acá es porque realmente creemos que las gráficas tienen un sentido, ¿no? Que son un aporte, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo presumo que a todos ustedes les hace sentido, digamos, ¿no? Este estilo comunicativo, ¿ya? Yo prefiero hablar de las gráficas como un lenguaje, ¿ya? No como una prueba, por eso en general desde mí no van a escuchar muchas veces el dibujo. Algunas veces sí lo digo, ¿sí? Pero la mayoría de las veces uso el término gráfica o gráfico, no para referirme a estos gráficos que hacía uno en el colegio, de las coordenadas, a pesar de que en alguna medida algo de eso hay, sino que más bien es porque tiene que ver con el espacio gráfico, ¿no? Que es la huella, ¿sí? La huella que queda en el papel, ¿no? En este mundo que vamos a llamar, en este mundo que construye el niño en este caso, porque ustedes bien saben que la gráfica se ocupa no solo con niños, sino que también con adultos, no solo en el contexto clínico, sino que también en otros contextos. Por lo tanto, a mí el concepto que más me identifica es el término de gráfica o gráfico, ¿ya? Para hablar del gesto, de la energía, ¿no? De la pulsión que está puesta, ¿no? En ese trazado, y por lo tanto ese trazado a nosotros nos indica, nos comenta, nos dice, nos habla, ¿ya? Por ahí me van a escuchar también, que lo tengo por aquí en las diapos,
que el dibujo me habla, ¿ya? Pero no se entiende que no es en el sentido alucinatorio, no es que efectivamente el gráfico me hable, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista de algo que está contándose, ¿no? Hay una forma de contar y esa forma es la que de algún modo nosotros tratamos de ir leyendo, ¿no? En la medida que el niño nos lo va mostrando, ¿ya? O nos lo va tratando de esconder, depende de cómo lo miremos, ¿ya? Entonces, yo aquí les pongo, esto no es nada del otro mundo, yo básicamente lo que traigo es lo que sustenta un poco en este caso lo que comentó Andrea, el diplomado, ¿no? Esto es como, son los objetivos, ¿no? Que tiene el diplomado y que me parecen interesantes porque las gráficas siempre son llamativas, ¿ya? Siempre nosotros estamos, no solo los psicólogos, sino que los educadores, los papás y las mamás, ¿cierto? Los adultos en general, siempre estamos mirando los dibujos y siempre estamos tratando, ¿cierto?, de interesarnos, ¿no? Y a veces nos interesa no solo el gesto gráfico, sino que también el dibujante, ¿no? Entonces yo les puse ahí los dibujos infantiles siempre intrigan y fascinan a los adultos en general, ¿ya? ¿No? Es raro que una persona cuando ve un dibujo no trate de interpretarlo, ¿no? De rescatar ahí la información que aparece. Entonces le puse para los adultos en general y para los psicólogos evidentemente constituye una primerísima vía de interpretación de los estados de ánimo, de las necesidades, de los temores, de los conflictos, de los deseos, en fin. Algunos diseños, por supuesto, que se llaman la atención, otros causan extrañeza, ¿sí? Y otros constituyen, como le puse ahí, un auténtico misterio a resolver, ¿ya? Porque es como que como que no entendemos, no podemos hilar, ¿no?, las ideas. Porque, bueno, en ese sentido los dibujos, efectivamente, en tanto gestos gráficos, se parecen mucho más, dice la teoría, al inconsciente, ¿no? Entonces, no siempre tienen una lógica, ¿no? Sino que más bien es una lógica, podríamos decir, inconsciente, o que se parece un poco más a la lógica onírica, ¿no? Donde todo es importante, ¿sí? Y que no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver necesariamente con la intensidad, sino que tiene que ver con todo, ¿sí? Con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso se constituye un auténtico misterio a resolver, ya que de cualquier modo, dice, el dibujo infantil siempre nos mueve a preguntarnos qué quiere decirnos, ¿no? El niño, en este caso, con su dibujo, o el dibujante en general, o qué está viviendo su autor, ¿sí? Qué está viviendo, ¿no? Qué está pensando, qué está sintiendo, ¿sí? Y en ese sentido las gráficas siempre, siempre para los psicólogos van a ser un recurso, ¿sí? Que angustian algunas veces, ¿ah? Y como tal, ¿ya?, a mí me gusta mucho esta imagen, ¿sí? Porque las gráficas, si bien tienen un fundamento, ¿no?, tienen una historia, tienen una evidencia, también tienen una vinculación con al menos un par de conceptos que son para nosotros conocidos en psicología, ¿no? Yo creo que todos recordamos a Kafka, Keller, Wertheimer, ¿cierto?, en la psicología de la Gestalt, ¿cierto?, las leyes gestálticas de la percepción, ¿cierto? Y esta es una de ellas, ¿no? Solo a modo recordatorio, ¿cierto? Es como para nunca olvidar que el gesto gráfico siempre va a tener una figura y siempre va a tener un borde y va a tener un fondo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no? Para nosotros puede ser la vieja, ¿sí?, con el pañuelito, ¿sí? O puede también ser el perfil de la joven, ¿ya? Va a depender, ¿no es verdad?, de nuestra historia, de nuestro estado de ánimo actual, ¿sí? Pero lo que sin duda no va a ocurrir es que tengamos, podríamos decir, figura y fondo al mismo tiempo. Siempre va a haber algo que nos va a llamar la atención, ¿ah?, y algo que va a quedar en la penumbra, ¿ah? Ahora, el que llame la atención no significa que sea real, no significa que sea, o más que real, realista, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar que muchas gráficas presentan distorsiones importantes, ¿sí?, que para nosotros también van a ser significativas. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que evidenciar, sí,
o relevar si esa gráfica es parte de la figura o está tratando de ser parte del fondo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que nosotros optar, porque pueden ocurrir situaciones como, por ejemplo, en la vida cotidiana, que cuando tenemos diferentes percepciones, ¿cierto? Podemos interpretar una misma instrucción de un modo distinto. Y esa es una precisamente de las ventajas, ¿no?, que tiene esta metodología que se llama gráfica y que se fundamenta un poco en la proyección, concepto que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Pero, yendo, digamos, a lo cotidiano, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que frente a cierta, podríamos decir, cierto acto o cierta realidad, nosotros tenemos más de un acto perceptivo, ¿no? Tenemos más de una mirada, ¿sí? Y por eso es que las gráficas a veces tienden a ser un poco misteriosas, ¿sí? En una primera instancia, porque no siempre logramos hacer el camino, ¿sí?, el camino del dibujante, ¿sí? Sobre todo si ese dibujante trata de distraernos, ¿no?, con lo que nos está dejando, con la huella que nos deja, en este caso, en la superficie del papel, ¿no? Hasta ahí, chiquillos, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Los he convencido? ¿Vamos bien? Todo claro. Todo claro, perfecto. Todo bien. Entonces, Sí. como les decía, el dibujo, ¿cierto?, es muy anterior a nosotros, muy anterior incluso al lenguaje hablado, ¿cierto? Nosotros, nuestro primer vehículo comunicativo fueron justamente las gráficas, el gesto gráfico, el dejar plasmado en superficies, ¿no?, distintas vivencias, distintas situaciones, ¿no? Entonces, por eso les puse ahí, desde los tiempos de las cavernas, ¿no?, el dibujo se ha utilizado como una forma de comunicación. ¿Ya? Por lo tanto, el dibujo es un lenguaje de imágenes y por lo tanto es una narración, ¿ya?, que la podemos poner desde el lenguaje no verbal, como queramos, pero tiene, como les digo, tiene cierto halo de misterio, pero también, ¿no?, tiene ciertas regularidades, ¿no? Algunos la van a llamar eh, consistencia, otros la van a llamar recurrencia, otros la van a llamar convergencia, ¿ya? Otros la van a llamar líneas, otros lo van a llamar ejes temáticos, ¿no? Pero lo interesante de las gráficas es que siempre tienen no solo un sentido, sino un significado, ¿sí? Y en ese contexto, esos significados también están permeados, evidentemente, por la cultura en la que nosotros estamos, ¿sí? Entonces, probablemente vamos a tener una idea general, pero también vamos a tener dibujos que corresponden a una especificidad en tiempo y espacio para ese dibujante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo siempre muestro esta imagen, ¿ya?, porque para que más o menos nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿no? Aquí aparece un cazador, ¿cierto? Y aparecen unos animales, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar, a mí me gustaría que me pudieran comentar a qué animal le está apuntando este cazador. ¿A qué quiere cazar este cazador? Yo creo que al ciervo. Al ciervo, ¿sí? Algunos le dicen antílope, gacela, qué sé yo, pero básicamente, digamos, sería esta figura. O sea, como para que nos concentremos, sería esta figura cuadrúpeda, ¿cierto? ¿Estaríamos de acuerdo? La mayoría piensa eso, que este señor que está aquí está tratando de cazar este animal que está acá. O sea, si le quisiera tirar la lanza, se la tiraría a este. Sí, yo también pienso que al ciervo. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estaríamos como consensuando, ¿sí? Pero fíjense ustedes que para nosotros poder decir, ¿no?, o consensuar que este cazador está tratando de cazar, está tratando de disparar, digamos, de lanzar valga la redundancia, esta flecha, esta lanza, a esta figura, ¿ya?, implica que nosotros hemos hecho una serie de ajustes perceptuales, ¿sí? Entre ellos, hemos hecho lo que se llama la visión binocular,
¿sí? Y la visión de profundidad. Y hemos integrado también lo que desde el punto de vista de las gráficas se llama el realismo, no solo el realismo visual, sino que el realismo intelectual. Es decir, nosotros interpretamos esta imagen no solo en relación a lo que vemos, ¿sí? Porque lo que vemos es que la lógica dice que este animal es el que está más cerca, ¿sí? Pero nosotros respondemos esto porque nos hace mucho más sentido, ¿sí? Porque con lo que conocemos de la realidad, este animal, ¿cierto? En la realidad tiene una estructura, ¿sí? Muy distinta de esta. Y en general sabemos que este animal en la vida real tiene una estructura que es más grande que este animal. Entonces nuestro cerebro, ¿cierto? Procesa la información en forma automática, diciendo, obviamente, nosotros que estamos socializados en claves de profundidad, ¿cierto? Evidentemente este señor de acá le está apuntando a este animal, ¿ya? Y eso es absolutamente cierto y muy válido, pero es válido para todos los que hemos sido socializados en claves de profundidad, ¿ya? Es decir, los hispanoparlantes, los occidentales, en general, como todos los que somos más desde la cultura urbano-popular, ¿ya? Sin embargo, hay algunas culturas que evidentemente van a decir que le apuntan a este animal porque está más cerca, ¿sí? Y van a obviar, ¿cierto?, estas claves de profundidad, ¿sí? Y de realismo, ¿no? Que nosotros, y realismo intelectual, a eso me refiero, que nosotros leemos un poco el mundo en relación a lo que sabemos más que en relación a lo que percibimos, ¿ya? Y tenemos que, de algún modo, rompemos un poco la estructura, ¿sí? Porque lo visual que se nos impone, ¿cierto? Es que este animal es el que está más cerca, ¿sí? Pero nuestro cerebro, que está entrenado, ¿no?, en estas claves de profundidad, siempre nos va a decir que nosotros vamos a estar, ¿no?, tratando de achuntar, ¿no?, a este otro animal, ¿sí? ¿Por qué me quiero detener un poco en esto? Porque en las gráficas, ¿sí?, nuestros niños están permeados por una cierta cultura, están permeados por una cierta, podríamos decir, por una suerte de adoctrinamiento sobre cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Entonces nos podemos topar con gráficas, ¿cierto?, donde la presencia, ¿cierto?, de la cultura está muy presente en el gráfico, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros ahí vamos a tener que también aprender a leer, ya que el gesto, ¿no? Si bien trata de enmascarar, porque ponen unos dibujos bonitos, ¿cierto? Bien proporcionados, ¿cierto? Porque la lógica dice, ¿ah?, un poco escolarizada, que el dibujo tiene que ser bonito y perfecto, ¿sí? Y esa es la primera gran barrera que nosotros como profesionales tenemos que salvar cuando queremos aplicar gráficas y queremos utilizarlas como un lenguaje narrativo. Tenemos que saltar un poco, ¿no?, todo lo que tiene que ver como con la cultura, ¿ya? Con el hacerlo bien, el dibujar bonito, el dibujar derechito, el dibujar perfecto, ¿sí? De hecho, yo creo que más de alguno de ustedes se ha topado con niños que cuando uno le pasa la hoja y el lápiz, te piden la regla, ¿ya? Entonces dice dibuje, y lo primero que agarran, ¿cierto?, es decir, la regla o el lápiz, ¿cierto?, para hacer la línea base, que tiene que quedar pero precisa. Y cuando quieren dibujar la cabeza, tienen que tomar algo que sea redondo, ¿cierto?, para, ¿ya?, dibujar. O incluso, no sé si les ha pasado, a propósito de que nuestros niños son bien tecnológicos, cuando uno les pide una gráfica, y como la gráfica tiene que ser desde el ideario de ellos perfecta, le preguntan si pueden pedir la ayuda del celular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es interesante de observar cuando uno va a dar la instrucción, porque ¿qué es lo que ocurre a veces con las gráficas? Más importante que el resultado es el proceso, ¿sí? O sea, es el proceso de la construcción de ese gráfico, de ese gesto, ¿sí?, lo que nos va a ir diciendo a nosotros cómo se va moviendo la energía en ese niño, ¿sí? Entonces, yo acá lamentablemente les voy a mostrar algunos dibujos que ya están terminados, ¿sí? Entonces, la riqueza, a mi juicio, de las gráficas es precisamente el asistir a la construcción, ¿ya? Porque, como les digo, nuestros niños están tan inmersos en el resultado, ¿no?, que pierden de vista un poco el proceso, y es precisamente ahí donde nosotros con las gráficas podemos ir relevando a una narrativa que a los ojos, ¿no?, del común de las personas puede aparecer un poco invisible, ¿ya? Entonces,
dicho eso, chiquillo, un segundo concepto, ¿no?, que nos acompaña como buena prueba proyectiva, subjetiva, ¿cierto? Porque lo objetivo va a ser un poco la consigna, la técnica propiamente tal, pero todo el resto, ¿cierto?, va a estar dado por, podríamos decir, la interpretación que va a hacer el dibujante de la consigna, más allá de que sea la consigna que sea, dibujo libre, persona bajo la lluvia, dibuja tu familia, dibuja un árbol, una casa, una persona, ¿ya? Dibuja tu familia dibujando, dibuja tu familia haciendo animales, etcétera, etcétera, etcétera. Dibuja un paisaje, etcétera, ¿ya? Siempre que damos esa consigna, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con la parte subjetiva de la técnica, que es justamente su riqueza interpretativa, porque se basa precisamente en uno de los mecanismos más tradicionales, ¿cierto?, en este caso el modelo psicoanalítico, que es el concepto de la proyección, ¿ya? Yo creo que no es necesario recordar, yo creo que todos nosotros hemos visto esto como parte de nuestra formación, así que solamente recordar, ¿no?, o relevar que la proyección en tanto mecanismo defensivo o proyectivo, ¿no?, es un mecanismo que es, podríamos decir, natural al ser humano, ¿sí? Existe y se activa, ¿no?, toda vez que nosotros requerimos que nuestra psiquis, ¿no?, mantenga una cierta homeostasis, ¿no? Entonces, por eso les puse ahí como mecanismo natural del ser humano, cada uno de nosotros, en función de nuestra historia y nuestras experiencias de vida, hemos ido desarrollando una batería, digamos, de mecanismos de defensa para enfrentar, ¿cierto?, los desafíos o las adversidades que nos va presentando el mundo. Y por lo tanto, ya más que ser la proyección un mecanismo defensivo, puede ser un mecanismo adaptativo también, ¿no? Porque yo puedo dejar en el papel aquello que me incomoda, pero también puedo dejar en el papel aquello que quiero, ¿ya?, aquello que deseo, ¿no? Y justamente la gracia interpretativa está en que yo tengo que extraer desde dónde me está hablando el niño, ¿sí? Si me está hablando desde su lugar del deseo, desde su lugar fantasioso, desde su lugar seguro, ¿no?, desde su conflicto, desde dónde me está hablando, ¿ya?, desde dónde me está contando su historia. Entonces, por eso les puse ahí una batería característica que tiene que ver básicamente con el nivel de rigidez que se vaya detectando, ¿no?, en términos de, podríamos decir, el gesto, o sea, como la representación que quede en el papel, ¿sí? Entonces dice, señalando la presencia de conflictos que van distorsionando y que pueden de repente dificultar el acceso a la realidad, porque ese es el objetivo del mecanismo de defensa, ¿no?, mantener la homeostasis. Y si tiene que de pronto extraer elementos de la realidad, ¿cierto?, que porque ser amenazante, contradictorio, peligrosos, ¿sí? Hay sentimientos que son muy peligrosos para los niños, o sea, no para el niño en sí, o más bien sí, para el niño en sí y su entorno, ¿sí? Para un niño, por ejemplo, tener sentimientos de odio, ¿sí?, por algo o por alguien, ¿no?, es tremendo, ¿sí? Porque a nuestros niños nosotros les enseñamos que tienen que ser buenos, que tienen que ser agradables, ¿no?, que tienen que ser respetuosos, ¿no?, y por lo tanto cariñosos, ¿no? Entonces tienen que amar siempre y a todo evento, ¿no? Entonces cuando tú te topas con un niño que todo esto no es lo que siente, ¿no?, y que no lo puede expresar, ¿no?, empezamos a distorsionar un poco, ¿no?, a cambiar un poco esta realidad para irnos adaptando a ella, ¿sí? Y a veces los dibujos nos pueden mostrar aquello, justamente, ¿sí? Después les puse ahí, estos mecanismos funcionan como una barrera protectiva, ¿sí?, evitativa a veces, para todo aquello que amenace la existencia psíquica, evitando por lo tanto el sufrimiento, la ambivalencia, la angustia y todo lo que pudiera causar un cierto malestar, lo que implica necesariamente, ¿no?, una pérdida del equilibrio, ¿ya? Y aquí es donde les digo yo, eh, el dibujo o la gráfica o el gráfico me habla, ¿sí? Y como les decía recién, no es que me hable en términos alucinatorios, ¿no?, o en términos psicóticos, sino que más bien el niño o el que dibuja, ¿no?, nos está contando una historia sin palabras, ¿sí?, sin utilizar la narrativa.
¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo siempre les digo, ¿no? A mis niños que yo les voy a pedir algunos dibujos que ellos conocen como dibujos, pero que son dibujos especiales, son dibujos distintos. Y si quiere, ¿no? Porque algunos me dicen que no quieren dibujar, ¿ya? Que ese también es un tema. Eh, si me quieres hacer el dibujo y hacer la gentileza, ¿no? De, de seguir este pedido, yo después, si quiere, ¿no? Le puedo decir, ¿no? Le puedo conversar o puedo compartir qué es lo que siento que el dibujo me dice de él, ¿ya? Porque siempre les planteo que el dibujo que le estoy pidiendo es para conocer mejor, ¿no? O conocerla mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un dibujito que no es no es de niño, ¿no? Es de adulto, ¿no? Que es un poco distinto, ¿no? En relación al, a lo que uno le puede pedir a un niño. No obstante, la consigna es la misma, ¿sí? Y es interesante que ustedes, me imagino que todos han pasado por la evolutiva gráfica, ¿no? Lo madurativo, ¿no? Del dibujo, y es interesante saber que ya desde los 5 años el niño es capaz de hacer un dibujo comunicativo y desde los 7, 8 años el niño es capaz de hacer una figura humana completa. ¿Sí? Incluso te diría que los cefalópodos, que son estas como figuras un poco primitivas, ¿cierto? Que llamamos, que son como apéndices, como con muchas, como manitos o muchas como ramitas, empiezan a aparecer a los 4 años, 5 años, ¿no? Y ya el niño es capaz de dibujar una figura humana completa, incluso con todos sus accesorios, con todas sus partes, ya a los 7 años, en forma bastante madura desde el punto de vista psicomotor, ¿ya? No necesariamente desde el punto de vista de la conectividad de la gráfica, porque evidentemente no tiene tanto dominio, pero es interesante ver que lo que ocurre, por ejemplo, con una gráfica en un adulto, y cómo pese a que todos sabemos que los dibujos son dibujos, ¿sí? No, es imposible no abstraerse a lo que un dibujo nos puede comunicar, sobre todo en este caso es un dibujo de un adulto, ¿ya? Y como les decía recién, los niños desde los 6 años, 7 años dibujan facciones, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú te topas con un dibujo, ¿no? Con una gráfica, en donde precisamente las facciones, que es algo que normativamente aparece, ¿no? En la niñez, es interesante preguntarse por qué en la adultez se pierde. ¿Sí? ¿No? Interesante, es como para irse preguntando. Entonces es llamativo, ¿no? No tengo otra palabra como para decir aparte de interesante, pero es interesante, valga la redundancia, eh, observar, ¿cierto? El gesto gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que, como dicen los psicoanalistas, como contratransferencialmente a qué te dice? ¿Sí? Dale, Silvana. Estás muteada. Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí. Hola, buenas Hola. tardes. Disculpa, venía volando de mi pega, así que llegué un poquito tarde, pero muy interesante y todo. Yo soy psicóloga, ¿ya? Y atiendo a adolescentes y además de eso trabajo con niños en un programa que se llama PEC, que son niños en situación de calle, Mm. o viven en la calle o socializan, tienen socialización callejera, ¿ya? Dentro de todo eso, de repente me toca hacer dibujo a los niños, pero yo le hice un dibujo, le pedí un dibujo a una niña que ella estuvo en un centro de acogida, ya, residencia, por un tiempo, creo que de los 4 a los 6. Ya, pero ¿sabes lo que me pareció extraño? Que ¿Sí? yo creo que ella es una adolescente, tiene 13 años, y me ha pasado muchas veces que los niños siempre dibujan las facciones de lo que tú decías en relación al, al mono animado, por decirte, que está de moda. Por ejemplo, a ella le gusta el anime. Entonces, yo le pedí varios test y todo
las caritas de las personas, todas eran como anime. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve? Algo alcanzo a ver, lo que pasa es que tengo Mira. achicado. Sí, perfecto, sí, ¿Ya? se ve Entonces, clarito. claro, yo creo que también esto, el tema de las facciones va también en, esa es mi pregunta, el tema de las facciones del rostro también puede ser que tenga relación con los dibujos que a ella le gustan o las seriales que a ella le gustan, porque todos, ¿sabes qué? Le pedí la familia y la familia está toda como anime. ¿Te fijas? Todas con... Entonces, y este último tiempo me ha pasado mucho con los niños, casi todas no tienen ojos, no tienen facciones, entonces yo les pregunto, ¿ya? Y me dicen, no, porque a mí me gustan, por ejemplo, esta niñita no, me dijo, es que a mí me gustan los animes. Ya, listo, después la familia, toda igual, y le gusta también la música japonesa, que se llama K-pop, y una serie de cosas. Entonces, por eso me interesaba preguntarte si en realidad lo tengo que tomar por ese lado o interpretarlo de otra manera. Mira, lo primero que te quiero decir es que, o sea, empezando el dibujo de la persona que nos mostraste, una persona muy inteligente, dicho sea de paso. Probablemente no podría ser de otra manera, porque si no, no podría vivir en calle, ¿no? Porque la calle tiene sus reglas, ¿cierto? Y son reglas duras, son rudas. ¿Sí? O sea, no, o sea, vivir y sobrevivir es distinto, ¿ya? Y ellos Como tal ellos cual, me ellos se dicen, identifican, tía, sí, ellos como ellos me viven. dicen, tía, es más seguro vivir en la calle que en mi casa. ¿Sí? Sí, por eso digo, ellos viven en situación de calle porque es una opción, ¿sí? No podemos decir no es la mejor opción, pero para ellos es la mejor. Entonces, Pero para ellos es la mejor, claro. dicho eso, la gráfica es la gráfica, ¿sí? Y es interesante que los animes, en tanto figura arquetípica, podríamos decir, ¿no? Representa precisamente un personaje. Ya. Y por lo tanto, al representar un personaje, tiene todo, pero le falta todo. ¿Ya? Tiene Ya. todo porque es un personaje humano, pero le falta también precisamente lo que caracteriza al humano, ¿sí? Y lo que caracteriza al humano es la emoción, ¿sí? Ya. Yo, ¿sabes qué pensaba eso? Ya. Entonces, por un lado, ¿cierto? Tienen que mostrarse fuertes, racionales, lógicos. Entonces, cuando tú le preguntas por qué dibuja lo que dibuja, va a salir la lógica racional, ¿sí? Dibujo eso porque me gusta, ¿sí? Pero claro, si tú pensaras, si yo borrara esto, ¿ah? ¿Qué quedaría debajo? ¿Sí? Porque en definitiva esto es un disfraz, es un enmascaramiento, que puede ser un enmascaramiento necesario, porque sería muy difícil, ¿no? Para estos niños, ¿ah? Y para cualquier persona, como decimos, en su sano juicio, entender que la calle es mejor que las cuatro paredes, o que el colegio. O sea, ahí ya nos fuimos de todo, de todas las estructuras clásicas que sostienen la niñez, que es la casa y el colegio. Puede no gustarnos, podemos ir en contra, ¿cierto? Pero esas son las dos estructuras que sostienen la niñez, ¿sí? Claro. En este país, por lo menos, ¿sí? No me voy a pronunciar de otras culturas, pero en este país, ¿cierto? El niño está en la casa o en el colegio. Uno podría decir, ah, sí, pero va a la plaza. Sí, claro, pero eso es un complemento. Pero cuando tú piensas en niños, los niños, ¿dónde están en términos de estructura? En el hogar, ¿cierto? ¿Ah? O en la institución educativa. ¿Sí? Por eso digo, no, puede que no nos guste, puede que sea perverso, que no, pero básicamente cuando uno piensa en niño,
¿cierto? Piensa en esas dos realidades. Y estos niños en particular tienen una transgresión a la realidad, a la lógica de vida. Entonces, ¿cómo hace un niño para vivir y sobrevivir a esta realidad? Necesita investirse de algo, porque la piel común y corriente no le sirve. ¿Sí? Entonces yo diría que bueno, que puede estructurar, porque esos dibujos que tú nos mostraste son muy bien estructurados, o sea, Sí. un niño absolutamente que sabe muy bien dónde está parado, sabe muy bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pero claro, ¿en qué es lo que va a fallar? Tú me mostraste qué gracia tienen todos estos dibujos, que son las recurrencias. Todos estos dibujos ya no solo no tienen facciones, sino que las pocas facciones que tienen están los ojos cerrados, ya que fue lo que me alcancé a fijar en lo que tú nos mostraste. Sí, todos ¿Sí? tienen los ojos. Y los ojos Exacto. cerrados, ¿cierto? Y probablemente algunos de ellos tendrán la boca cóncava o algunos tendrán la boca abierta. Habla, por un lado, de necesidades orales, porque la boca tributa a necesidades orales, y la oralidad tiene que ver con el vínculo más estrecho, que es lo que falla aquí. O sea, aquí Claro. el aspecto vincular es algo que en esta realidad es innecesario. Y, ¿por qué no Sí. decir amenazador? Porque por algo están en la calle y no están en su casa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, yo sí, diría me que quedó esto, clarísimo. ¿sí? Y Sí, los ojos, ¿no? Ustedes saben, tributa a desconocimiento, ¿sí? Por un lado, y una segunda lectura es no querer ver la realidad como es o como se nos quiere mostrar. Porque como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. justamente. ¿Ya? Sí, me estaba fijando ahora lo de la boca, claro, todos tienen una línea, pero así como de sonrisa, como el smile. Mm. Esa es la sonrisa que llamamos nosotros la sonrisa maníaca, es la sonrisa socializada, es la que se espera que, que todas las personas tengan. Es como cuando a uno le preguntan, ¿y cómo estás tú? Bien. La respuesta siempre es bien, aunque estés Sí, como el forro, digamos, ¿no? claro, Porque eso es lo que culturalmente se nos dice, porque sabemos que eso cuando te preguntan, ¿cómo estás? Es una pregunta retórica, es una pregunta, podríamos decir, de buena educación. mm, ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando perfecto. otro entiende mal el mensaje, uno se arrepiente de la frase. ¿Sí? Porque cuando uno le dice al otro, ¿y cómo estás? ¿Ya? Lo que uno espera de vuelta es como cuando uno, no hay violación como de expectativa, lo que uno espera de vuelta es que te digan bien. Y pasamos al siguiente punto. ¿Sí? Es un checklist. Claro. Pero cuando alguien no entiende y te dice, no, mira, ¿sabes qué? Estoy mal. Y yo, tú notas que el otro es como, no debía haber preguntado. Sí, Que ese es un tema también que tiene que ver, que bueno, no es parte del diplomado, pero sí es parte de otro diplomado que vamos a hacer en marzo, que es de intervención. ¿Sí? ya. Que cuando uno pregunta, ¿ah? Tiene que estar dispuesto a escuchar la respuesta. ¿Sí? Y a veces la Claro. pregunta puede ser simple, pero la respuesta no. ¿Ya? Entonces nosotros a veces preguntamos, y eso es importante enseñárselo a los niños también, ¿sí? Que a veces ellos pueden preguntar, ¿sí? Pero a veces preguntan, porque les hemos enseñado tanto, que tienen que interesarse, que tienen que ser empáticos, los adolescentes sobre todo, y a veces hacen preguntas que no pueden sostener. ¿Sí? Y puntualmente estoy hablando de los temas de suicidalidad, de depresión, ¿sí? Que son chicos que no pueden sostener la pregunta, ¿ya? ¿Y cómo estás? Sí. Pero le hemos dicho tantas veces a nuestros niños que tienen que hacerlo así, que ellos son buenos repetidores. Por eso que les digo, a veces la gráfica, ya cuando por ejemplo te hacen el filito, cumple con la consigna, o sea, dibujó una persona completa, pero ¿qué tipo de persona te está dibujando, no? Claro. O cuando te dibuja de espalda, te está dibujando y cumple la consigna, o sea, no hay problemas de comprensión, ¿sí? Pero claramente la dificultad no está en lo comprensivo, no está en lo discursivo, ¿no? Sino que está justamente en lo que no se quiere decir. Y con todo respeto, y eso sí lo vemos harto en el diplomado, nosotros tenemos que esperar hasta que esa persona quiera. ¿Sí? Porque también, chiquillos, es muy importante las gráficas en general, no sé ustedes, pero mi experiencia es que las gráficas uno las tiende a aplicar al principio, ¿cierto? Para poder conocer al niño. ¿Ya? Pero no nos olvidemos que ese niño no nos conoce a nosotros. Y en este mundo,
¿no? En el que nosotros le decimos a los niños que no tienen que hablar con desconocidos, nosotros, aunque seamos psicóloga o psicólogo, ¿verdad? O del área de la salud mental, somos desconocidos, ¿ya? Entonces, el que nosotros los tratemos bien, seamos simpáticos, seamos agradables, ¿no? Nos tiremos al suelo, eso no hace que se genere necesariamente confianza, ¿sí? Eso se va dando, ¿no? Con el tiempo, ¿sí? Por eso es que a veces les decía, podemos esperar que los niños no quieran dibujar, y está en su derecho, ¿ah? Y yo, como les digo, no hay problema, ¿sí? No hay problema, porque puede que hoy día no quiera dibujar y es lógico, porque no me conoce, no sabe quién soy yo, y no tiene por qué ser tan adaptado, ¿sí? ¿Ah? Lo que te está diciendo, ¿cierto?, es que hoy día no, y que es bueno que tiene la posibilidad de decirlo. ¿Cuántas veces nuestros niños no tienen esa opción? Y la experimentan por primera vez en el box, la posibilidad de decir no quiero, ¿sí? Qué más respetuoso, ¿no?, de parte nuestra, a propósito que nos hemos, digamos, entrenado, ¿no?, en ser compasivos, ¿no?, con el otro, en ser tolerantes con el otro. ¿Cómo no vamos a poder tolerar un no? ¿Sí? Y a veces nos toca tolerar, sobre todo los que trabajan con niños, muchos no, ¿sí? Y las que trabajan, no sé si aquí alguno está en estas residencias, por ejemplo, o sea, no solo un no, sino que un no con el, con el consiguiente cariñito, como digo yo, como el combo terapéutico, digo yo, ¿no? Viene con acoplado, ¿no? Y es doloroso. O sea, yo creo que más de alguno de nosotros que ha trabajado en esos ambientes tan adversos, ¿ya? Estos niños solo saben comunicarse a través del golpe, no conocen otro tipo de lenguaje, ¿sí? Eso no significa que yo sea un punching ball, digamos, ¿no? Pero sí significa que probablemente va a tener que poner una mayor distancia para que por lo menos a ver si de cuando en cuando me llega un ole, digamos, no alcanzo a poner la distancia, ¿sí? Pero por lo menos a mí en la consulta un par de veces me han llegado cojinazos, de repente estamos jugando a la pelota y mira, mágicamente me llega la pelota en los ojos cuando estamos tirándole en la mano. Porque si bien el niño racionalmente sabe, ¿no?, emocionalmente, ¿no?, su cerebro reptiliano se activa, y cuando los niños se hiperventilan, ¿cierto?, se ponen ansiosos, empieza a operar, ¿cierto?, aquello que más teme, que es sí mismo, ¿sí?, y que le trae seguramente en el mundo real muchas dificultades, muchas, ¿sí? Pero bueno, volvamos al dibujo, ¿sí? Un poco lo que les quería mostrar es que así como los dibujos de los niños, nos pueden decir los dibujos de los adultos también, ¿sí? Y es muy interesante, porque esta persona, que es un adulto, que se enfrenta a un proceso selectivo, ¿no?, de un cargo, esta persona es una persona universitaria, con grado de doctor, ¿sí? Entonces, tú dices, interesante, ¿no? Porque sabe que está siendo evaluado, viene voluntariamente a la evaluación porque sabe que es parte del proceso, pero aquí está. O sea, hay aspectos de él que no quieren estar, ¿no?, que no quieren ser tocados, ¿sí? Y el tema de las facciones, chiquillos, siempre tributa a rasgos, digamos, de sociabilidad, ¿sí? Ni hablar de, bueno, las transparencias, ¿sí? Eso ya más tiene que ver curiosamente con temas cognitivos, pero esta es una transparencia, podríamos decir, intencionada. O sea, aquí hay claramente una intención de ocultamiento, ¿sí? Es como casi dibujarte una figura de espalda, ¿sí? Aquí uno no puede saber, uno supone por el gesto del brazo que esta figura está de frente, pero bien podría estar de espalda, ¿ya? Entonces, uno dice, es normal que alguien quiera ocultarse tanto, y bueno, hay que ver cuál es el ambiente adverso, ¿sí? Y en la última frase, para los que trabajen con gráfica, también el tema de la grafología, por eso es que se llama el gesto gráfico, la grafología también tiene que ver con el gesto gráfico, ¿sí?, que es otro tipo de gesto, ¿no? Y él ocupa, aquí, si se fijan, él usa letra imprenta, ¿ya? Y mezcla, imprenta mayúsculas con minúsculas, ¿sí? Eso también, en alguna medida, es un gesto gráfico de distancia, ¿sí? Porque ¿cuál es la letra que a uno le enseñan en el colegio? Lo que se llama la letra ligada, ¿sí? ¿Sí? Esta redondita donde va todo conectado con todo. Entonces, esa conexión
¿sí? Aunque parezca extraño, chiquillo, esa conexión es lo que nosotros hablamos después tardíamente de la empatía. ¿Sí? Entonces, la letra imprenta, piensen ustedes en los médicos. No hay médico que no tenga una letra imprenta, ¿no? Las letras imprenta es un gesto gráfico que habla de distancia, ¿sí? Es como poner el escritorio, ¿sí? Por eso, si ustedes recordarán, muchos de los psicólogos no trabajamos con escritorio, ¿ya? Por lo menos no al menos no los que trabajan con niños, ¿ya? Y muchos adultos tampoco. Dale, Olga. Bueno, disculpen, me presento. Yo soy colombiana y en Colombia nos enseñan los dos tipos de letra, pero, o sea, la que es unida y la que es separada, la que es em, imprenta y la letra que usamos la mayoría de los colombianos es letra imprenta. Que ahí ya o sea, le hallo mucho sentido a lo que tú hablabas antes, que hay que tener en cuenta el tema cultural. Sí, sí. Ahora, no sé qué tipo de letra imprenta, porque no es lo mismo la letra imprenta manuscrita que la letra imprenta mayúscula. Ah, no, es manuscrita. Sí, por eso te Pero digo. sí es súper redondita y... Exacto, no es como esta que es como cortada. Si te fijas, esta es cortada, tiene mucho corte, tiene mucho ángulo. ¿Sí? ¿Sí? No sé cómo es la letra, le voy a preguntar a la gente que conozco que es extranjero, a ver cómo es su caligrafía. ¿Sí? Pero en general es un signo, es un símbolo que nosotros ocupamos para la distancia. ¿Ya? Ahora, no es que sea negativo ni positivo, sino que es un signo que uno lo ocupa, ¿cierto? Para evaluar el tipo, podríamos decir, de acercamiento que hace el sujeto. ¿Sí? Tú podríamos decir, sí, el gesto gráfico habla de distancia. Entonces hay que ver qué tipo de distancia es la que tú estás poniendo, una distancia formal, ¿sí? Una distancia, porque la letra que nosotros tenemos, a ver, ¿cómo decirlo? La letra que nosotros hemos aprendido es una, la letra que se asienta es otra, y la letra que está teñida por lo emocional es distinta también. Nosotros vamos perdiendo el aprendizaje, esta letra que nos ha quedado como asentada, ¿sí? En momentos de estrés. ¿Sí? Y además, un detalle que también les tengo que decir, la letra va cambiando con los años. ¿Sí? No es la misma letra la que yo tuve a los 15 años, la que yo voy a tener a los 20, y probablemente la que voy a tener a los 30 y así sucesivamente. ¿Sí? Ese gesto gráfico también va cambiando porque nuestra estructura también se va permeando de la experiencia. ¿Sí? Entonces nos vamos relajando en algunos aspectos y nos vamos rigidizando en otros. No sé si te contesto la pregunta. Sí. Súper. Sigamos entonces, chiquillos. Para no... Miren este. ¿Cómo no nos va a decir algo? ¿Ah? ¿Cómo no nos va a comunicar algo? Este también es un dibujo de un adulto, de una adulta en este caso. ¿Ah? Y esto es el test de la figura humana. Cuando uno le dice, dibuje una persona lo más completa posible. ¿Sí? Entonces, esta persona entendió, el primer dibujo que hizo fue este del medio, debo decir. Después siguió con este de la izquierda, ¿ya? Y no quedó conforme con el de la izquierda, ¿no? Porque cuando lo hizo se dio cuenta que en realidad no le pareció el que no le habían alcanzado los pies, y terminó haciendo este tercer dibujo. ¿Ya? En este caso había goma, ella no quiso utilizar la goma, ella quiso dejar los tres dibujos, ¿no? Y así lo presentó. ¿Ya? Entonces, este es también, si uno mira solamente desde la presión del lápiz, ¿sí? Y la presión es un poco la energía, uno puede percatarse que hay aspectos en los cuales ella tiene mucha más energía, ¿cierto?, que en otros. ¿Sí? Cómo se
se desdibuja. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde nos está hablando? ¿Sí? Ella entiende, dibuje una persona lo más completa posible y entiende que tiene que dibujar los órganos interiores. Esto mirado desde el gesto gráfico, una transparencia. ¿Sí? En un adulto es una transparencia que en el texto ustedes van a encontrar que es una transparencia grosera. ¿Sí? Grosera, porque las transparencias desde los 7, 8 años ya empiezan a desaparecer. Entonces es llamativo, ¿no?, que aparezca en una persona adulta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si se fijan, el dibujo anterior, que era una persona bajo la lluvia, ahora vamos a ver de la misma persona, ¿cierto?, el otro dibujo. Esta es la persona bajo la lluvia. ¿Ya? En general, obviamente, las consignas uno las complejiza un poquito cuando son adultos, ¿no?, porque le da la consigna, pero además le dice que tiene que relatar una historia. ¿Sí? Y si se fijan, ¿no?, en esta interpretación de la instrucción, de la consigna, la persona la lee distinta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, observando la lluvia. Me voy a devolver un pelito. Y miren ustedes acá, estos dibujos, a falta de 1:3, un énfasis en la visualidad, en la penetración, tanto que uno, podríamos decir, penetra incluso el interior, es capaz de observar el interior. En cambio, el exterior, miren ustedes cómo queda, o inconcluso. Esto es lo que se llama una figura inconclusa. ¿Sí? Inconclusa. ¿Sí? Probablemente por fallas en la planificación, ¿no? No porque la persona, porque en general todas las omisiones siempre hablan de fallas, ¿no? Pero en este caso no sería una falla por una omisión, sino que más bien es porque esta parte del cuerpo humano quedó omitida porque no le entró en la hoja, ¿no? Entonces, uno habla ahí como de temas de planificación, ¿ya? Incluso, miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. ¿Sí? Entonces uno dice, qué interesante, porque ella aquí dibujó también, miren, 1, 2, 3, ahí se ven los 5. ¿Sí? Este como que se ve menos, pero sabe, o sea, no es un problema de no saber. Entonces uno se pregunta, ¿qué nos está diciendo acá? Y tal vez, ¿qué no nos quiere contar? ¿Qué le es difícil? ¿Sí? ¿Qué le es difícil? ¿Sí? ¿Por dónde entra la información? Si yo hacía abuelo pájaro, ¿por dónde entra la información a una persona así? ¿Cuál es la información que escucha? ¿A qué hace? ¿Qué figura? ¿Qué le hace sentido a esta persona? ¿O qué le podría hacer sentido? No sé. ¿Se los comento yo? Así que, ¿sí? ¿Qué es lo que yo leo? Primero, mi primera lectura es a una persona lo más completa posible, y yo empiezo a dibujar esta especie como de lámina de las figuras estas de las láminas de biología, ¿sí? Donde empieza a dibujar el cuerpo humano. Entonces hay una lectura, ¿cierto?, de que al dibujar una persona lo más completa posible estamos dibujando un cuerpo humano, y ella hace un cuerpo humano, un segundo cuerpo humano, y finalmente llega a la persona completa. ¿Sí? Entonces, inmediatamente yo me pregunto qué grado de inseguridad tiene esta persona. Que dicho sea de paso, en la entrevista se ve muy segura, ¿sí? Porque también es una profesional universitaria. ¿Ya? Entonces, digo, ¿qué ocurrirá acá? Porque esto es como contarte lo mismo que decíamos delante, el realismo intelectual. Yo dibujo desde lo que sé y no desde lo que se ve, no desde la perspectiva visual, sino que desde la perspectiva intelectual. Entonces yo realzo lo que tiene un cuerpo humano. Entonces un cuerpo humano tiene órganos, incluso imagina, y lo hace re bien. El estómago, ¿cierto? El intestino, por ahí aparece hasta el páncreas. O sea, espectacular como dibujo, ¿cierto? Yo no podría hacer ni un cuarto de esto, pero ella lo hace maravillosamente. Pero hace una lectura,
¿cierto? Si uno lo mira desde el aspecto vincular, ¿no? Una lectura interesante. Ella ve cuerpos, ella ve somas, podríamos decir, ¿ya? Entonces, con esta estructura, o con lo que le estoy contando, ¿qué profesión creen ustedes que tiene ella? Doctora. Médico. A lo menos de la salud, Nutricionista. ¿cierto? A lo menos como del área como biología. Ella es profesora de biología. ¿Sí? Ella, y está postulando un cargo de jefatura de curso, de colegio. Ya una profesora de educación media. Efectivamente, ella es muy inteligente, tiene magíster, está sacando su doctorado, o sea, es una persona muy estudiosa. ¿Ya? Y es interesante lo que comentó la compañera recién respecto al aspecto cultural. Cómo a veces, ¿cierto? El aspecto, podríamos decir, del perfeccionismo o del sesgo profesional aparece como una primera lectura, ¿no? Y cuando les decía recién, desde dónde le hace a ella sentido la vida desde lo más racional, ¿sí? Porque ella, fíjense ustedes que lo que le dedica mucho tiempo, si miramos esta figura está desdibujada, ¿ya? Desdibujada del cuello hacia abajo, pero los ojitos están claritos, ¿ya? Bastante, podríamos decir, eh, como resaltados, ¿sí? O sea, es difícil no mirar los ojos de esta figura humana, ¿sí? Y miren ustedes en lo que termina, en una especie como de figura un poco ridiculizada, ¿sí? Como una raya en los pantalones, ¿sí? Así como en mi mejor esfuerzo, ¿sí? Pero me queda como una especie de mamarracho, ¿sí? Que es normal, debo decir. Nosotros en general, todos los adultos dibujamos mamarrachos, o sea, no esperemos a que nuestros dibujos van a ser maravillosos, ¿no? Pero lo que hay aquí es mucho esfuerzo. O sea, esta persona se demora muchísimo en hacer estos dibujos, ¿sí? Porque la piensa, la hace una vez, 2 veces, 3 veces, no le resulta, pero no borra. Y eso es interesante, porque el minuto goma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno cuando se equivoca? Borra, ¿cierto? Es el mecanismo de la anulación, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago después? Corrijo, ¿cierto? Para que el resultado me quede mejor, ¿sí? Entonces, una intención de perfeccionar, ¿cierto? Entonces, esta persona trata de perfeccionarlo desde su lectura, ¿ya? Sin borrar, ¿sí? Y por lo tanto uno se pregunta, ¿no? Cuando se equivoca, ¿cuánto de ella, ¿no? hay en poder aceptar un error como algo humano? ¿Sí? Porque también tiene que ver con lo vincular. Si nosotros estamos pensando en que siempre las cosas tienen que ser de una determinada manera, casi como un mandato, cuando uno se equivoca, ¿qué ocurre, digamos? ¿No? ¿Sí? Entonces, desde el psicoanálisis se habla de esta estructura superyoica, ¿no? Un poco maquiavélica, ¿sí? Muy maltratadora, ¿no? ¿No? Muy penalizadora, ¿no? Y algo de eso hay en el otro dibujo que ella hace, ¿sí? Un paraguas gigante, entonces, y bueno, aparecen los charcos que en realidad no los vamos a tocar ahora, aparece mucha lluvia, o sea, ella de verdad se percibe en un ambiente hostil, muy hostil, del cual ella tiene que defenderse, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo se defiende? Probablemente, ¿no? Porque aquí la carita, ustedes también es lo que le dedica mucha energía y el cuerpo está totalmente desdibujado, como que fuera uno solo, ¿ya? Como esos Teletubbies, no sé si alguien se acuerda, ahí mostré un poco el hilacha de mi edad, pero Teletubbies son tanto antiguos, pero esa es como la idea, digamos, los Teletubbies se le ve muy bien la carita, como buena guaguita, ¿no? Pero de ahí para abajo no se ve nada, ¿cierto? Es un solo, es como una sola estructura, ¿no? Y esto se parece un poco a aquello. Imagínense, miren, usted se perdió una mano por ahí, ¿ya? Pero la carita aparece. Entonces, esto un poco la carita siempre representa el recurso cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿por dónde le entra a ella un poco la información? ¿O qué es lo que ella escucha? Generalmente, ¿cierto? La información digitalizada, lógica, racional, intelectual, ¿no? Teórica, ¿sí?
Chiquillos, si alguien me quiere interrumpir, por favor, siéntanse con toda la libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Déjenme ver la hora. Aquí les traje una cita de la Rosa Inés Colombo, ¿ya? Que es una cita que en general me gusta mucho, ¿no? Que yo la ocupo harto, de hecho, ¿no? Que habla un poco de el gráfico, ¿cierto? Entonces ella propone, la Rosa Inés Colombo es una psicóloga argentina que trabaja mucho en trauma, ¿ya? En trauma de distinto índole, pero fundamentalmente en trauma complejo, ¿no? Generalmente vinculado al abuso sexual infanto-juvenil intrafamiliar. Entonces ella en sus textos siempre habla de que las gráficas, ¿no? Que ella ocupa muchísimo, ¿no? Dice, dentro de cada niño existe una historia que necesita contarse, ¿sí? Una historia que nadie más ha tenido tiempo de escuchar, ¿ya? Porque de algún modo, como les decía, cuando uno pregunta, o cuando uno pide, tiene que tener el tiempo suficiente, ¿no? Como para escuchar la respuesta, ¿ya? Porque no siempre va a salir al ritmo del adulto, sobre todo en los niños, ¿ya? Puede salir saltado, ya puede salir como de cabeza, es decir, parten por el final y después llegamos al principio, ¿no? Entonces es como que te cuentan muchas cosas y lo importante te lo dejan al final, o se les olvidó, o pasaron 3 semanas, ¿no? Entonces, por eso es necesario nosotros hacer un hilo conductor, ¿ah? Que va como en toda la secuencia gráfica, ¿ya? Más que ver cada gráfica en particular, mi propuesta siempre es veamos todo el gesto gráfico, ¿ya? Todo el cuento, todo el capítulo, como es. Y además, les traigo aquí una cita de Gianni Rodari. ¿Cómo vamos a leer, ¿no? A escuchar, ¿no? Este gesto gráfico? Entonces, yo les traigo aquí lo que se llama escuchar con la oreja verde, ¿ya? Y la oreja verde es un concepto que trae este escritor, ¿ya? Que es para referirse a esto que algunos textos psicoanalíticos llaman la escucha psicoanalítica, ¿ya? O lo que otros autores hablan de la escucha activa, ¿ya? O esta escucha empática, ¿no? Entonces, no les voy a leer, al que le interese lo puede buscar, pero tiene una bonita historia, un bonito poema, donde explica qué es la oreja verde. ¿Ya? ¿Qué es la oreja verde? Bueno, la oreja verde es una oreja verde, digamos, es una oreja que es oreja en tanto órgano, pero es verde porque es distinta, ¿ya? Entonces no puedo escuchar a los niños con la oreja común y corriente porque esa está ya usada, o sea, ya está como, podríamos decir, mimetizada, naturalizada, entonces nosotros tenemos que escuchar con una oreja distinta, ¿ya? ¿Ah? Y por eso, cuando hablamos del gesto gráfico, ¿no? Yo me lo imagino así, no importa la gráfica, sino que lo que importa es lo que une, ¿no? El lenguaje que aparece en cada uno de estos dibujos, ¿ya? Entonces, no es lo que nos muestra la persona bajo la lluvia, no es el test de la familia, no es el test del HTP, que es una representación de esto, sino que es el lenguaje del niño en los distintos ambientes, ¿ya? En el ambiente adverso, en el ambiente relacional, más, podríamos decir, más natural, ¿no? Del niño, que en general es su familia, o el ambiente en general, ¿ya? Incluyéndose a sí mismo, que está representado un poco por la figura humana en el HTP, ¿no? Y así, entonces, el gesto gráfico nos va a hablar desde, por ejemplo, el lugar desconocido del niño, por ejemplo, o nos va a llevar a ese lugar desconocido para el niño, ¿sí? O nos va a trasladar, ¿no? Su gráfico, nos va a hablar desde su lugar seguro, desde lo que necesita, por ejemplo, que no le preguntemos, ¿ya? Lo que necesita que no le sonsaquemos, ¿sí? Entonces nos va a hablar, ¿no? Desde su lugar, podríamos decir, tranquilo, como decimos, desde el lugar desde que él se siente seguro y eficaz, ¿sí? Porque un lugar seguro
es un lugar protector, ¿sí? A veces puede ser un lugar muy, muy estrecho, ¿no? Donde probablemente nosotros no vamos a poder entrar, sino que simplemente lo vamos a tener que tirar, ¿ya? O nos va a contar algún sentimiento perturbador, ¿sí? Esos miedos. O nos va a hablar de una situación perturbadora, o cruel, o avasalladora, ¿sí? ¿Sí? Que le es muy difícil decir en palabras, ¿sí? Y que muchas veces no se entiende. Es difícil para un niño, ¿cierto? Amar y odiar, ¿no? Porque son sentimientos que aparentemente son incompatibles, ¿sí? O cómo vive un pequeño que aquel que le dice que lo ama, ¿cierto? También es el que lo daña, ¿sí? ¿Cómo hace ese pequeño para vivir el día a día? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que observar, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Lo que les decía un poco, ¿ah? A veces el niño nos va a hablar de su conflicto, ¿sí? 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 Esto, chiquillos, se llama compartamentalización, que es cuando en el gráfico, este es un test de la familia, en el gráfico el niño le hace un tratamiento distinto a algún personaje dentro del gráfico, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí hay un tratamiento diferenciador, ¿sí? En tanto hay un color distinto, hay un matizado distinto, hay un sombreado distinto, ¿no? Si bien todas las figuras aparecen sombreadas, ¿no? Y ustedes, los que si no lo saben, bueno, los invito a que vayan al diplomado. El sombreado, ¿no? Tributa ansiedad, ¿sí? Entonces uno podría pensar que este es un dibujo que está muy cargado a lo ansioso, ¿ya? Y curiosamente, digamos, este dibujo en particular, este gráfico, tiene un tratamiento distinto, está más lejano, está a un plano distinto, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en el diplomado hablamos mucho de las devaluaciones están dadas por la distancia, ¿no? Del personaje, y a veces por las compartimentalizaciones, que es cuando se encierra, ¿no? A una figura en particular, ¿sí? Dentro del gráfico, como para, ¿no? Mantener, por ejemplo, una separación, ¿sí? Si lo viéramos en la bandeja de arena, probablemente había muchas rejas, ¿ya? Las rejas tienen la particularidad de que entregan el mensaje arquetípico de la separación, ¿no? Del límite, ¿ya? Entonces, aquí claramente hay límites, pero no es el único, ¿eh? Aquí aparecen otros más. Miren ustedes este pequeño, cómo se separa también del bloque familiar, ¿ya? Entonces, a veces el niño nos puede contar que tiene elementos perturbadores, ¿sí? Sobre todo cuando le hemos dicho, ¿no? A los niños que tienen que quererse, porque son hermanos, ¿ya? En este caso, son solamente hermanastros, ¿sí? Esta es una familia ensamblada, ¿sí? Donde tenemos un papá y una mamá, ¿cierto? Pero que la mamá es mamá de él, ¿ya? Pero esta pequeña, que es más grande, ¿no? Y le dice hermana, ¿sí? Y le dice hermana, ¿ya? Es en realidad una hermanastra, ¿sí? O sea, biológicamente no tienen vínculo, ¿sí? Y él tiene sentimientos de desplazo, de ser desplazado, ¿no? En su mundo, ¿no? Y por qué no pensar que muchas veces nosotros le decimos a nuestros niños que son únicos, que son irrepetibles, que son los reyes y las reinas, ¿ya? Y cuando son chiquititos sobre todo, y cuando van al colegio se topan con que el reinado dura hasta la casa nomás, porque en el colegio hay 50 príncipes y 200 princesas y ningún vasallo, ¿sí? Entonces, si quiere ir al baño y lavarse las manos, tiene que hacerlo solo, nadie lo va a acompañar, ¿sí? Si quiere comer, él tiene que pararse a buscar su colación, nadie se la va a llevar, ¿sí? Si se le cae algo, él lo tiene que recoger, ¿sí? Entonces, el vasallaje es una complicación para nuestros niños hoy día, ¿sí? Ni les digo quiénes son los vasallos, obviamente, en el hogar, ¿no? Los papás que muchas veces nos desvivimos por nuestros niños, ¿sí? Y que está bien que sea así, ¿eh? Chiquillos, si no hay ninguna preguntilla, yo les voy a contar un caso mío, ¿sí? Y con eso terminamos por hoy día,
¿ya? Espero que les sirva. ¿Sí? Este caso es un, como les puse ahí, es un adolescente de 14 años, ¿sí? Y el motivo de consulta es básicamente que tiene problemas conductuales escolares, ¿no? Es disruptivo en clase, pero no es violento, ¿no? Sino que más bien es como que desatiende, ¿sí? Como que ignora un poco las instrucciones. Es un chico que no lleva nunca sus útiles, ¿sí? Constantemente es necesario estarle prestando, ¿no? Es un chico muy habilidoso cognitivamente hablando en términos de las matemáticas, por ejemplo, que de hecho sabe matemáticas avanzadas, más del curso en el que él está, y es muy buen deportista. O sea, me refiero a que es un deportista que uno podría pensar está cercano al deporte de élite, ¿no? Es sobre el promedio, ¿no? Tiene muchos trofeos, muchos, ¿no? Y en general en el deporte es bien valorado, en clases de matemáticas también, pero en el resto, sobre todo en la sociabilidad, bajito, bajito, ¿ya? No es que sea una persona pesada, sino que más bien tiene una suerte como de torpeza eh, psicomotora. Entonces, cuando abraza, por ejemplo, ¿ya? Que no lo hace muy seguido, pero de repente da abrazo, ahoga. O sea, lo hace tan fuerte, ¿ya? Porque bueno, es deportista, es lanzador, ¿sí? Lanza jabalina, entonces, que además es un deporte inusual para un niño de esta edad. En general, ese deporte se enseña más tardecito, pero él como es tan habilidoso y tiene tan buen desarrollo neuromuscular, que es más grande que el promedio, entonces, bueno, le enseñar, él está en un club, etc. Entonces, su tema es que es por lo que llega él puntualmente, es que él abraza a una compañera y la compañera se desmaya del abrazo tan fuerte que le dio. Entonces él la suelta, él siente que la compañera como que cae, él la suelta y la compañera se pega con los lockers como donde guardan como sus útiles, ¿no? Esos como casilleros, y se golpea la cabeza y se cae, ¿ya? Entonces la profesora que ve este gesto se asusta, ¿ya? Él también se asusta y sale arrancando. Entonces la niña cae al suelo, ¿no? Y bueno, esto genera una serie de dificultades donde dicen, ya basta, necesitamos que este niño sea evaluado. Bueno, y así llegan a la consulta. Los padres son los dos profesionales, él ingeniero, ella trabajadora social. Es una familia nuclear de 4 personas, donde hay una hermana mayor, ¿ya? De 16 años, y ambos dos asisten al mismo colegio. ¿Y qué es lo que les preocupa a estos papás? Que ellos no quieren sacarlo del colegio, porque este es el colegio donde los dos niños han estado desde prekinder, ¿ya? Y este colegio es hasta cuarto medio, ¿ya? Además es un colegio de buen nivel académico, ¿sí? En general siempre tiene como de los mejores puntajes nacionales, que es algo que a los papás les ocupa bastante, ¿sí? Bueno, yo parto con las gráficas. Este es el test de la figura humana, ¿ya? Más o menos esa es la figura. El emplazamiento está más o menos así, tal cual, ¿sí? Si se fijan en el lado derecho aparece como el borde de la hoja, así que es una figura que está un poquitito cargada al lado izquierdo, ¿ya? La siguiente es la persona bajo la lluvia, ¿ya? Y él hace este dibujo. Entonces, si uno lo compara con el anterior, ¿ya? Él dibuja en 2 dimensiones, ¿sí? Y si se fijan en el tamaño, ¿sí? Este es un tamaño, podríamos decir, normal, ¿ya? Normal, normal. Entiéndase una figura más o menos de 6, 7 centímetros. Pero cuando le pido la persona bajo la lluvia, ya cambia del cielo a la tierra. Aquí la cosa como que se nos desdibujó, ¿ya? Y él hace este filito, que además es un filito bien específico, porque es un filito en cruz, ¿ya? Hay muchos tipos de filito, ¿ya? Este filito es el filito que se llama en cruz, ¿ya? Que es tal cual, una cruz y 2 palitos hacia abajo, ¿no? Entonces es el reduccionismo mismo, pero bueno, ahí ya te dice algo. Entonces yo le planteo que está muy bien hecho el dibujo, porque entre paréntesis, chiquillo, ¿qué le dice uno a los niños cuando hace el dibujo? Cuando terminó el dibujo, o no le dicen nada. Que está hermoso.
Qué Está lindo, claro. que le quedó No sé precioso. no sé si decirle lindo, hermoso, sino que uno en general le dice, muy bien, ¿ya? Se agradece la intención, ¿sí? Algunas veces uno le puede decir, se agradece el que te hayas entusiasmado, ¿sí? Y hayas logrado, ¿no? Cumplir con toda la instrucción, con todo el pedido, ¿sí? Independientemente de que el dibujo sea un mamarracho, ¿sí? Uno de algún modo valida el hecho de que lo hizo. El cómo lo hizo es otra cosa, ¿no? Porque en el cómo lo hizo, valor lo que nos está diciendo acá, digamos, ¿sí? Así como, cuidado, ¿ah? Y no es que no sepa, o sea, aquí él sabe, ¿sí? Él dibuja, ¿sí? Tiene algunos detallitos interesantes, sobre todo, mira, le dibuja hasta cordoncitos, trata de dibujar en 3 dimensiones, los pies sobre todo, ¿ya? Y aquí, ya, hasta aquí nomás llegó, digamos, nuestra relación, ¿no? Entonces yo le pido que haga un dibujo que en lo posible tenga 2 dimensiones, ¿ya? Básicamente porque él en este, y lo hizo con 2 dimensiones, ¿ya? Y él hace este dibujo, ¿ya? Si se fijan, hay algunos gestos gráficos que se mantienen, como el tamaño, ¿cierto? O sea, el tamaño me refiero al tamaño de las 2 personas bajo la lluvia, porque claramente este dibujo es más chico que el primero, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es interesante siempre tener una secuencia gráfica, porque el ambiente aquí, el ambiente aquí es el ambiente habitual, cotidiano, sin demandas. El ambiente aquí es un ambiente demandante. Aquí hay un objeto perturbador, un ambiente perturbador que está dado por la lluvia, ¿ya? Uno no le dice dibuje paraguas, no dice dibuje una persona bajo la lluvia, ¿sí? Como sea, pero dibuje persona. Y el elemento perturbador, ¿cierto? Aparece la lluvia, ¿ya? Y es muy curioso, pero mayoritariamente los niños y en general las personas tienden a dibujar paraguas, ¿ya? Que es como la defensa natural. Por eso les decía en la proyección, ¿ya? A propósito de las leyes de Kafka-Keller, ¿no? Las leyes de la Gestalt, ¿ya? La defensa natural, ¿no? O la protección natural frente al elemento adverso, ¿ya? Es el paraguas entre nosotros. Si no está el paraguas, no pasa nada, tenemos que tener algún otro elemento que nos proteja, pero es interesante cuando no aparece ningún elemento protector, ¿no? ¿Sí? Independientemente de que si te dice me encanta la lluvia, por eso no dibujé paraguas, eso es la racionalidad, ¿sí? Eso está bien. No, también me puede gustar la lluvia, ¿sí? ¿Verdad? Pero lluvia o no lluvia, ¿cierto? Yo igual me voy a defender, porque el ambiente es adverso, o sea, yo no vivo en la lluvia, ¿sí? Nosotros no vivimos en la lluvia, es como, no somos peces, no vivimos en el mar, vivimos en la tierra, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El que en la consigna se lea de un modo particular, ¿no? En este caso, él lo lee desde su perspectiva, mantiene la lluvia, mantiene, qué sé yo, la nubecita, ¿ya? Pero te hace el filito, ¿ya? La expresión a lo mínimo. Dale, Sandra. Hola, buenas. Sí, Hola. aquí estoy. Sí, disculpe, voy a prender la cámara. Mira, una consulta, es que yo tenía entendido con la persona bajo la lluvia que había que pedirle como expresamente que no lo dibujaran como palitos, no en 2 dimensiones. Yo siempre a los niños les digo, lo único que te pido es que trates de no hacer solo palitos, sino que tenga más forma su cuerpo, que se noten brazos, manos, y por lo general cumplen. Sin embargo, igual me ha pasado en un par de ocasiones que igual dibujan los palitos. De ser así, insisto, les pido que lo vuelvan a hacer o los dejo solamente. Mira, gracias por tu consulta, Sandra. Efectivamente, en los manuales, ¿no? Hay consignas donde se les pide, de hecho me parece que el test de la figura humana pide específicamente que que no dibuje palitos. En el test de Porot, el test de la familia también, ¿ya? Aparece en la consigna. No obstante eso, depende un poco de los objetivos de tu evaluación, porque si uno quiere usar el máximo de saturación proyectiva, lo ideal es no dar ninguna indicación, ¿sí? Porque estamos dándole claves, ¿no? Ahora, si yo estoy buscando recursos, y por eso es muy importante el objetivo, si yo estoy buscando recursos, yo sí le voy a dar más claves, ¿ya? Porque a mí lo que me interesa es Ya, ver dónde están perfecto. los recursos. Pero si Entiendo. yo
quisiera ver de buena a primera, ¿dónde está la problemática? O si en la anamnesis, en el motivo de consulta, a mí hay cosas que no me cuadran, ¿ya? Yo trato de, si pueden apagar los micrófonos, corazones, por favor, trato de no dar muchas indicaciones y mantenerme con la consigna lo más neutra posible, ¿sí? Para ver cuáles son los recursos que espontáneamente, ¿ya?, nos presenta, en este caso, el dibujante, ¿ya? Y particularmente ahora, en este dibujo, él lo que nos presenta es la distancia, él lo que nos presenta es el límite, ¿sí? Él lo que te pone por delante es, ¿ya?, el stop. No quiero que vayamos por ahí, ¿sí? El filito lo que marca fundamentalmente es que no se quiere mostrar. Porque ¿dónde vamos a sacar nosotros la información? Del tamaño de las manos, del tamaño de los brazos, del tamaño de los ojos, del tamaño de la cabeza, del tamaño del cuerpo, el tamaño de los pies, etc. La simetría, ¿cierto? ¿Ah? Podríamos decir, el encadenamiento, el trazado, la fuerza, ¿sí? Entonces todo eso en el filito te lo quita. Por lo tanto, te entrega muy poca información. Salvo la que es más relevante, que no quiero hacer esto. O sea, lo estoy haciendo, ¿ya? Pero cuidado con lo que me pidas, ¿sí? Porque no te la voy a hacer tan fácil. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo exploro con este chico una segunda opción basándome en el primer dibujo, ¿sí? Y basándome de que en general nunca me lo presentaron como oposicionista, ¿sí? Pero aquí aparece un oposicionismo, ¿cierto?, que no está declarado ni en el motivo de consulta, ni tampoco me apareció a mí en las entrevistas con los padres, ¿ya? Porque ellos lo presentan como un niño bien adaptado. Entonces, un niño bien adaptado, por ejemplo, es capaz de cumplir con la consigna, ¿sí? Y él cumple con la consigna, pero igual te manda su aviso comercial. Ahora, a su favor, ¿qué es lo que tiene, que es adolescente? Todos los adolescentes nos mandan avisos comerciales siempre. ¿Ah? Top secret, no entrar, el pestillo, ¿cierto? En mi pieza, ¿ah? ¿Sí? Siempre nos mandan ahí el límite, ¿sí? Hasta ahí, uno podría decir, es un adolescente típico, ¿cierto? Un adolescente típico, ¿ya? No obstante, cuando él me presenta este dibujo, perdón, parece que alguien más tenía la mano levantada, ¿o no? ¿O yo me perdí? Sí, yo, ¿Sí? Carolina, acá. Dale, Carolina. Sí, son dos preguntas súper cortitas. Primero, claro, la primera de la persona bajo lluvia que usted mostró, lo primero que yo vi fue principalmente, de acuerdo a los antecedentes de, digamos, del chico, que si bien en su colegio no hay compromiso, entonces yo lo que primero con el bonita de palo, digamos, es que claro, está como chato, o sea, como que ahí ya no hay ganas de dibujar, ya como que me quiero ir, no quiero hacer esto. Se le da la segunda consigna de que lo haga de forma diferente. Ahí hay un grado de adaptación de hacer caso, digamos, a esta autoridad, pero como usted bien decía, y ahí mismo me respondió la pregunta, de que claro, hay que tomar en cuenta siempre la primera gráfica, porque Hoy te perdí un poco, Carolina. lo voy a mostrar a este chico. Y lo segundo... Ah, no, que ya me había respondido la pregunta respecto de lo que podría sacarse la primera gráfica, que es, digamos, este grado de oposicionismo que no se podía, digamos, extraer en los relatos de los padres, pero si bien se podría haber interpretado en las conductas de la escuela, que no había compromiso, si bien no era violento, no hay un compromiso total, digamos, en su colegio, y también dice con que es adolescente y todo, pero eso más que nada, ya me había respondido esa pregunta. Ahora, lo segundo, quería preguntarle sobre el concepto de secuencia gráfica que usted utiliza. ¿A qué se refiere con eso? Yo me refiero a que, a ver, cuando uno trabaja con gráficas, una gráfica sola te va a entregar muy poca información y solo de un aspecto que tiene que ver con la consigna. Cuando yo hablo de una secuencia gráfica, debería a lo menos existir 2 dibujos. ¿Sí? Idealmente, si dentro de esa secuencia, uno de los dibujos es la persona bajo la lluvia. Pero uno lo puede complementar, persona bajo la lluvia y HTP, porque en el HTP aparece la persona. Entonces, ahí tú tienes el test de la persona, por ejemplo. ¿Ya?
Y si tienes, dependiendo del motivo de consulta, idealmente una secuencia gráfica debería tener 3. ¿Ya? Y dentro de esas 3, ¿ya? Es recomendable siempre tener la persona bajo la lluvia, porque la persona bajo la lluvia tiene el ambiente adverso. Cómo este niño se mueve frente a la adversidad, frente a la exigencia, frente al obstáculo, frente al inconveniente, frente al imponderable, ¿ya? Frente a lo inesperado. ¿Sí? Entonces, la lluvia tiene todos esos mensajes, ¿sí? Que te saca de tu, podríamos decir, de tu zona de confort. ¿Ya? Porque la persona, el test de la figura humana representa un poco la zona de confort. Yo te hablo desde el lugar que me es más cómodo. En la persona bajo la lluvia, yo te hablo, ¿no? Desde el lugar que menos me incomoda, de mi espacio más seguro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber qué dibujó primero, qué dibujó después, si parte por el paraguas, si parte por la persona, si parte por la lluvia, si primero dibuja las nubes. O sea, todos esos detalles también son relevantes. Pero aquí no me alcanza como para hablar de todos esos detalles, entonces me estoy centrando como en lo más genérico. Por eso hablo de una secuencia gráfica, ¿ya? Porque cada gráfica tiene un ambiente, o sea, se releva un ambiente gráfico, frente al cual el dibujante va a utilizar los recursos que tiene, ¿ya? O que no tiene, ¿ya? Por eso hablo yo de la secuencia gráfica. Entonces, cuando hablo de esto, estoy hablando de varios dibujos, ¿ya? Y una secuencia gráfica completa, en general, tiene figura humana, persona bajo la lluvia, puede o no ser el HTP, desde la familia, normalmente, para ver el grado de relación vincular, ¿ya? No sé si ahí te contesté. Sí, perfecto, Súper. muchas gracias. Y esta secuencia gráfica puede ser al inicio y al final, ¿cierto? ¿Se podrían repetir? Sí, o sea, de hecho, uno de los criterios por lo menos yo ocupo las gráficas como criterio de alta. Entonces yo comparo las gráficas al principio con las gráficas al final, o a veces incluso hago gráficas intermedias, que me han dejado de repente media noqueada, ¿ya? Porque uno piensa que va súper bien y aparecen las gráficas, porque la narrativa uno aprende, ¿sí? Pero a veces los niños la procesión y el sufrimiento lo llevan por dentro, ¿sí? Incluso en procesos terapéuticos. Ya, Perfecto, dicho muchas eso, gracias. ¿qué agradece? Cae la lluvia, sí. Chiquillo, no me va a dar como para poder que nos quedemos como en la interpretación más profunda del caso, ¿no? Sino que simplemente es poder mostrarles el lenguaje gráfico, ¿ya? Todo lo que ustedes dicen, efectivamente, es interesante, el que aparezca paraguas, que no aparezca paraguas, ¿sí? Siempre, digamos, podríamos decir, el manual te va a dar una explicación para aquello, ¿ya? ¿Sí? Me disculpan, pero no alcanzo a contestar como todas las preguntas. Lo que dice Doris, interesante, interesante, como hipótesis, interesante. Bueno, les muestro la siguiente, porque esta tiene una secuencia gráfica completa, ¿ya? Por alguna razón, aquí, en el ambiente adverso, yo les acabo de decir, en el motivo de consulta no sale, el oposicionismo no sale. Entonces yo empiezo a preguntarme qué otras cosas no están en el discurso, o están tan naturalizadas, o es tan necesario mostrar una imagen perfecta, ¿no? De la familia feliz, esa fue mi hipótesis, de todo feliz, padres preocupados, todo preocupado, todo, esto no hay nada extraño, ¿no? Entonces que yo me quedo con la idea de, con esta secuencia, que igual esto es un mamarracho, ¿no? O sea, por eso digo, no nos vamos a quedar como en el gráfico propiamente tal, pero esto me dice a mí que hay elementos en los cuales no hay que indagar. Y cuando uno se toma con eso, uno dice, bueno, ok, lo voy a tomar, pero lo voy a tener que indagar desde otro lado, ¿sí? Porque algo hay aquí que está deteniendo la energía, o que invita a la detención, al stop, un pare. ¿Qué significa? Ni idea, porque la gráfica no te lo dice, o sea, esto tampoco es una bolita mágica. Entonces yo, metiche, le pido el test de la familia, ¿ya? Y este es el test de la familia que me presenta, ¿ya? Se parece mucho más al mamarracho de la persona
la persona bajo la lluvia que al test de la figura humana. ¿Sí? Hasta ahora, podríamos decir, la figura humana va ganando. ¿Sí? O sea, él en su ambiente propio, ¿sí? Es lejos el lugar donde él se siente cómodo. Cualquier otro elemento, ¿no?, lo saca de su zona de confort. ¿Ya? Y ni hablar de la familia. Miren ustedes, este es él, el paciente, él dibuja de izquierda a derecha, ¿sí? Parte dibujándose él, después esta es la hermana, este es el papá y esta es la mamá. En la vida real, este papá es así, es peladito y tiene anteojos. ¿Ya? Y bueno, y yo que soy aguja, le pido un esfuerzo adicional que él cumple, debo decir, o sea, él, bueno, después le hago el comentario. Él cumple y le pido el test de la familia embrujada, que es un test que en general acá en Chile se usa poco, ¿sí? Y que es o de la familia encantada, así se llama afuera. Y él hace este gesto. La familia embrujada, que uno le pide al dibujante que le otorga poderes mágicos, ¿no? Y de mago, como uno quiera, pero que puede cambiar a su familia y convertirla en lo que quiera. ¿Ya? Algunos tienen la variación del test de la familia de animales, donde le piden que dibujen a la familia siendo animales. ¿Ya? Es similar. Y él hace este dibujo. Entonces, yo ahí digo, qué interesante. Aparecen los clones, ¿sí? Los clones son interesantes en las consignas complejas, ¿ya? El test de la familia es una consigna compleja porque el niño tiene que usar el ambiente gráfico, que es la hoja, ¿cierto?, para dejar un trazado. Y tiene que elegir, tiene que hacer una serie de elecciones. ¿A quién dibuja, haciendo qué, cómo, con qué detalle, con qué distancia, relacionado con qué, etcétera, etcétera? Entonces tiene que hacer una serie de tomas de decisiones en un corto periodo de tiempo. Y él hace este gesto, o sea, no logra salir de lo digital, ¿sí? No logra visualizar, ¿no? O no logra salir del ambiente gráfico humano. Es una imposibilidad. ¿Sí? Bueno, ni hablar la boca abierta, los ojos, visco, etc. Bueno, son elementos un poco de agresividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando les comento de la secuencia gráfica? Lo que uno hace es normalmente poner todas las gráficas una al lado de la otra y las empieza a comparar. ¿Ya? En qué se parecen, en qué son distintos, ¿no? Y si se fijan aquí tenemos ya elementos diferenciadores y elementos recurrentes. O sea, hay elementos aquí que se repiten. ¿Sí? Miren ustedes ese gesto, la boca. La boca. Miren aquí la boca, miren aquí la boca. ¿Sí? O sea, en la adversidad, ya, este niño cambia. O sea, se retrae, se retrotrae, se va hacia adentro, se cierra, se aísla. Y además una interpretación bien suspicaz, digamos, del ambiente, ¿no?, que es esta famosa lluvia sectorizada. ¿Sí? Y en la familia, ¿sí?, y con eso termino, porque estamos en la hora, ¿verdad? Si se fijan, él hace una suerte de clonación. Este es de la familia, ¿cierto? Y este es de la familia embrujada. Y son prácticamente iguales. ¿Sí? Iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que ahí habla de una cierta rigidez mental, ¿ya?, y de una cierta literalización? O sea, hacer literal todo. ¿Sí? Entonces, eso es interesante, esa lectura digital. ¿Sí? Conserva algunos elementos, ¿ya?, ¿cierto? Uno podría interpretarlo como cierto egocentrismo, ¿no?, que es como se interpreta cuando la persona parte por sí misma dibujándose en el test de la familia. ¿Ya? Pero más allá de eso aparece un elemento como de un egocentrismo que pareciera ser que va más allá de solo el oposicionismo y el desafío. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo, ¿qué le puse acá? Le puse las limitaciones relacionales, se ponen de manifiesto en el dibujo al observar las diferentes figuras. La forma es correcta, ¿sí?, tienen todos los elementos humanos, ¿ya? Pero no hay elementos que diferencien una figura de otra, son como clones, ¿no? Que solo dice, han variado en el tamaño. La mamá podría perfectamente
pasar por el padre o por la hermana. ¿Sí? Y esta pobreza, ¿no?, en la definición del personaje es una característica en algunas oportunidades donde uno las observa, característica de algún grado de disfuncionalidad, ¿cierto?, estructural, psíquica, ¿no?, relacionado con el espectro autista o bien con problemáticas de índole familiar importantes. ¿No? Le quise poner acá disfuncionalidad severa o grave o algo así. Que cuando uno está partiendo, en realidad no puede decir esto es una disfuncionalidad tal vez severa, menos, porque yo no tenía ahí muchos elementos, ¿no? Bueno, posteriormente sí aparecen bastantes situaciones de disfuncionalidad que finalmente llevan a esta pareja a desvincularse, ¿sí? Pero este pequeño, ¿sí?, efectivamente hay un tema que tiene que ver con su estructura, ¿no? Y anduvimos indagando, ¿no?, efectivamente en el espectro autista, así que la colega que por ahí puso parece ser algo en esa línea. Muy buen olfato clínico. Muy buen olfato clínico, ¿ya? Entonces, le muestro este caso como algo característico, como algo que a mí me llama la atención, o sea, me llamó la atención básicamente porque es interesante cómo cada gráfica, ¿no?, te va mostrando algo distinto, pero a la vez también te muestra una regularidad. Entonces, por eso es que cuando uno trabaja con gráficas, lo ideal es tener más de una. Obviamente en el servicio público, chiquillos, que siempre estamos con poco tiempo, a veces uno no tiene la posibilidad de tener una secuencia gráfica completa. ¿Ya? Entonces ahí la sugerencia es siempre tener 2 y priorizar 2, donde aparezca la figura humana y algún elemento extra como la persona bajo la lluvia. Ya con la persona bajo la lluvia y otro test gráfico tiene suficiente elemento como para poder, ¿cierto?, hacer una hipótesis diagnóstica. ¿Ya? Obviamente, con el transcurrir del tiempo, uno tiene que ir y corroborar, ampliar, desafiar un poco la hipótesis, pero ya con 2 gráficas uno puede. ¿Ya? Estas fotos, chiquillos, solo se las traigo como para mostrar que las gráficas no es el único lenguaje proyectivo que tenemos, ¿sí? Las gráficas son una elección, ¿sí? Y cuando se trabaja con niños, ¿cierto?, y a veces el niño no quiere dibujar, bueno, tenemos que echar mano de otras estrategias, ya que también son proyectivas, en la misma línea. Esto es una bandeja de arena. Vale. ¿Ya? Y las miniaturas. A veces cuando los niños no quieren dibujar, ¿sí?, es interesante poder trabajar con figuritas, ¿ya?, que pueden ser figuritas dibujadas, recortadas, ¿no? Yo en este caso les traje un genograma familiar, ¿no?, que hace una niña, que esta niña tenía 6 años, 7 años, o sea, a ella no le gustaba dibujar mucho, entonces yo le pido que me presente a su familia en base al genograma, le explico un poco el tema del genograma, vamos a hacer los cuadraditos los hombres, qué sé yo, los circulitos las mujeres, etc. Y ella trae las figuras significativas, que en este caso son los abuelos, los padres, también es una familia nuclear con una hija única, y que elija dentro del pool de figuritas aquellas que representen a cada uno de sus miembros de familia, digamos, significativos, ¿ya? Entonces también nosotros podemos utilizar proyectivamente, ¿no?, las distintas figuras o las distintas miniaturas que nosotros pudiéramos tener o los distintos elementos que pudiéramos tener en la consulta para facilitarle la tarea, ¿no?, al niño, y explorar. Y eso sería, chiquillo. Aquí les traje algunos. Esa es mi bandeja. Esa es la bandeja que yo tengo. Y ahí tenemos algunos de mis ayudantes. Y me parece que eso es tutti quanti. Espero que les haya servido, chiquillos. Que los motive a seguir explorando las gráficas y todos como los elementos proyectivos, ¿ya? Y bueno, y si alguno se entusiasma ahora, que se entusiasme con la beca que va a recibir, ahí lo esperamos el sábado. Eso, chiquillos. Muchas gracias. Espero que les haya servido. En PPT
nosotros lo compartimos, ¿ya? Así que exceptuando uno de los casos, o sea, probablemente el caso, ya eso no se los puedo, ¿cómo se llama? Mandar, ¿no? El del chico de 14 años, ¿ya? Pero yo creo que las otras gráficas sí se las podemos compartir y el PPT en general lo hacemos llegar a todos los participantes, ¿ya? Parece que nadie me lo pidió, pero si lo quieren, igual se los mandamos. Y si no lo quieren, también se los mandamos. Así que recíbanlo, por Gracias, favor. profe. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas Ahora vamos a dar gracias. ese paso a lo que es el sorteo. No sé si puedo compartir pantalla ya. Andrea, una consulta. Ya sí. Cuéntame. La persona que sale tiene que estar, ¿cierto? Y si no está, Sí, es como que al agua y next, el siguiente. exacto. Ya. Así que tienen Entonces, que estar bueno, atentos porque acá están todos los inscritos, ¿ya? Porque no podemos filtrar como todos los que están acá presentes, así que están todos los que se inscribieron al webinar. Y bueno, yo voy a nombrar la persona y si aparece, que avise que está ahí y si no, al agua. Así lo vamos a hacer, ¿ya? ya. Oye, antes que tires el tema importante, a mí me parece súper legítimo que le mandemos el PPT a los que estuvieron, no a los que se inscribieron, porque estoy viendo ahí que se inscribieron como 300 personas, pero acá vemos 79. Entonces, a mí me parecería justicia que mandemos el PPT a los que estuvieron, digamos, ¿ya? Que estuvieron hora y media. Sí, claro, no hay problema porque una vez que termine la reunión se puede hacer ese filtro de quiénes estuvieron y cuánto tiempo incluso. Pero ahí tiene que finalizar esta reunión para que podamos hacer ese filtro. Y no hay problema, se puede hacer para que le mandemos solamente yo te a pediría eso. Gracias, sería maravilloso que lo pudieran mandar. Muy Mm, interesante. Sí, igual se lo enviamos con la grabación. Esta grabación se sube a YouTube, así que igual les va a quedar. Se les envía. Vamos Bueno, entonces damos paso al sorteo de la beca para el diplomado. Ya, yo puse aquí un ganador y 100 suplentes para ir tirando al agua. Así que, vamos. Dorca Retamal, ¿está presente? Dorca, no. Al agua, pasamos. Catherine Vergara, tampoco. Melissa Eliste Zúñiga. Alberto Candia. ¿Van todos al agua? Timisoara Muñoz. Ángela Suárez. María Paula Robles. Lisette González. Menos mal que pusiste ¿No? harto. ¿Nada? Sí, porque no aparece. Son 300. Entonces, dale. Lisette, no, parece que no. Natalie Mancilla. Sandra Salinas. Soledad Maureira. ¿No? Carla Reyes. Daniela Inostroza. Paola Fonseca. Soledad Maureira está. Pero Soledad no lo escuché hablar. Tiene que decir yo. Sí, pues tiene que decir. Acá estoy. Ah, ya, ahí está Soledad. Ya. Sí, tienen que hablarme porque no estoy viendo el chat como estoy compartiendo. Ya. Ahí está, Soledad. Ya, Soledad. Entonces, tú eres la ganadora. Mira, fueron mucho al agua, menos mal no están. Así que eres la ganadora de esta beca, el Diplomado Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil. Nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para poder tener tus datos y así poder concretar la inscripción. Ya, súper, muchas gracias. Oye, es un diplomado Bueno, de 120 horas, ¿ya? Y tiene, o sea, ya estamos en la tercera versión, o sea, ya lo hemos hecho 2 veces antes, y viene con un módulo de supervisión, chiquillos, en gráficas, ¿ya? Hay 2 sesiones de supervisión donde ustedes supervisan sus casos. Obviamente la profesora también trae, pero si alguno quiere supervisar casos, por ejemplo, hay 2 sesiones de 4 horas para supervisión de casos. Se ve el informe pericial forense, por ejemplo.
¿ya? Que también tiene que ver con algo que es cómo ponemos la información en el escrito, porque una cosa es cómo rescatamos la información de las gráficas y otra cosa distinta es lo que nosotros tenemos que poner un poco en el informe. Y ahí tenemos los dos tipos de informe, el informe como psicológico genérico y también el informe psicológico para el área pericial forense. Y también tocamos el trauma complejo desde las gráficas, ¿ya? Y no solo desde las gráficas, sino que desde las otras pruebas también, por ejemplo el CATS, ¿ya? Que no es una prueba gráfica, pero es una prueba narrativa. Y un plus al que le hemos dado harto énfasis, que es que este diplomado viene con una doble certificación, que es la certificación del WIS 5, para todos aquellos que trabajan en el área educacional, ¿no? Requieren esta certificación, entonces el diplomado te da la posibilidad de aprobar el diplomado con WIS incluido, pero aquellos que quieren, por ejemplo, la certificación del WIS, ¿ya? Con la cantidad, con las 25 horas que tiene, hacen una prueba aparte y se certifican en WIS también. Entonces tiene una doble certificación el diplomado. Dentro de las cosas que les puedo ir contando, digamos, ¿no? Pasamos por todas las gráficas y en el caso mío, a mí me gusta mucho el tema del cuentoterapia, de los títeres, también pasamos como por esas estrategias entre diagnóstico e intervención, es como una mixtura. ¿Sí? Porque a veces los niños no quieren dibujar, entonces cuando no quieren dibujar, ¿qué hacemos, digamos? O sea, como que nos quedamos sin instrumento. Entonces también usamos desde las cartas terapéuticas hasta los juegos de salón. O sea, todo el arsenal que podamos tener para poder tener más información respecto de ese pequeño, de esa pequeña, ¿no? Entonces, eso es básicamente el diplomado, ¿no? Lo hemos hecho como con harto cariño, somos hartos docentes, todos especialistas en sus áreas, pero claro, el tallo, ¿no? El tronco está dado por las gráficas, ¿ya? Por las gráficas en su conjunto, entonces vemos gráficas específicas, ¿ya? El HTP, qué sé yo, el test de la figura humana, la persona bajo la lluvia, el test de la familia cinética, la familia embrujada, etc. ¿Sí? El test de las interrelaciones familiares, que tiene que ver cuando los niños, por ejemplo, no quieren dibujar, qué otra alternativa podemos tener. ¿Ya? Así que ojalá que se entusiasmen, y si no, bueno, nos vemos en otro webinar y probablemente en otras actividades, ¿ya? Así que eso. ¿Sí? Gladys, o sea, siempre hay descuentos, así que hay descuentos por grupo, hay descuentos, qué sé yo, como por lugares, cosas como de ese estilo, ¿ya? Así que eso lamentablemente yo no lo veo, pero lo pueden consultar, valga la redundancia, con las chiquillas con los chiquillos de ADIPA, ¿ya? ¿Sí? Hemos tenido grupos, cursos completos, chiquillos. Así como 10 personas del mismo lugar, que se conectan a veces todos, por ejemplo, se conectaron un grupo de Isla de Pascua, que eran como todos del CESFAM, del COSAM, del qué sé yo, y todos se juntaron, y se juntaron justo en una sola cámara, porque no tenían tanta conectividad. Entonces todos esos detalles se pueden hacer. O sea, tienen que ahí conversarlo con la gente del diplomado. Lo que sí, importante, yo no sé si acaso somos todos colegas, o sea, yo soy psicólogo de profesión, el diplomado está preferentemente para psicólogos, ¿ya? Y para egresados de psicología o estudiantes avanzados de psicología, ¿ya? No está pensado para otras profesiones, ¿ya? Tal vez eso no lo dijimos antes, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Eso, un agrado, chiquillos. Gracias por conectarse, ¿ya? En este final de año, que sea bueno, que sea nutritivo, ¿ya? Geraldine, el diplomado parte el sábado, este sábado, ¿ya? Y las clases son habitualmente sábados y viernes, la mayoría. Hay un par de clases que no son ni viernes ni sábado, ¿ya? Y es cada 15, no, a ver, es toda la semana, a ver, no me acuerdo. Perdón, espérese. Voy a ver al tiro porque no me acuerdo. A ver, parte el sábado, sí, es como continuo.
Después el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, el 17 y 18 de diciembre. De ahí nos pasamos a enero, obviamente. Enero, después marzo. Sí, y termina en, te digo al tiro para contestarte la pregunta, termina con el módulo de WIS completo, que son 6 clases. El 18 de mayo es la clase final. Es decir, la última clase es el sábado 14 de mayo. Eso. Ahí sí, chiquillos. Ahora sí. Nos vamos. Que estén muy bien. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Gracias, Andrea. Gracias, Mayra. Un agrado siempre verla. Gracias. Gracias.